Me pagaron una cantidad increíblemente loca de dinero para poder ser sujeto a un experimento y resolver el problema de enfermedades incurables. Fue la simplicidad absoluta del anuncio lo que me llamó la atención. Esto era lo que decía: hemos revolucionado la ciencia. Gana $50,000 fácilmente. Llámanos ahora y podrás ser parte de un experimento para curar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Ojalá pudiera decir que no sabía por qué los llamé. Ojalá pudiera decir que fue algún acto de Dios o engaño lo que me llevó a sus brazos de espera, pero eso sería una vil mentira. La verdad es que yo los llamé porque necesitaba absolutamente el dinero, porque me habían despedido en la editorial en la que trabajaba y tenía problemas para encontrar empleo estable. Tal vez porque estaba meses atrasado en el alquiler y enfrentándome a mi segundo aviso de desalojo. O quizás porque yo no quería ser un fracasado. Yo lo llamé por razones egoístas. Pero díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho al respecto? Los leo en la caja de comentarios. Continuando con la historia, yo me hacía una pregunta. ¿Quiénes eran estos tipos? Yo no estaba exactamente seguro de ello. En retrospectiva, su identidad misteriosa debió haber sido una alerta para mí. Pero en ese momento su solicitud parecía demasiado interesante. Su recompensa demasiado vital para que yo me arriesgara a perder dicha oportunidad de ayudarme. Mi mejor suposición es que eran un grupo de investigadores privados financiados por alguna supercorporación. Sí, eso debían ser. De lo contrario, no había forma de que hubieran podido pagarme por esto. Ellos tenían una máquina muy sofisticada y muy cara. Me mostraron la máquina la primera vez que me reuní con ellos. Se mantenía en una habitación cavernosa en el sótano en el edificio de oficinas de 5 pisos. Era un trabajo en curso en ese momento. Todavía estaba conectado a tuberías y cables de soldaduras, pero incluso en un estado inacabado se veía realmente magnífico. ¿Alguna vez has oído hablar de una cámara de privación sensorial? Yo lo sabía. De hecho, en realidad había estado dentro de una antes cuando estaba en la universidad. En ese entonces estaba en un verdadero viaje espiritual hippie. Ya sabes, meditando y experimentando con sustancias psicodélicas, principalmente hongos mágicos. En algún momento de ese viaje me sentí motivado para pasar 1 hora de mi vida y $60 de mis préstamos estudiantiles dentro de una cámara de privación sensorial. Todo en un spa local. La cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno de aproximadamente 1 pie de agua salada. Tú entras y comienzas a flotar en el agua. Luego alguien, que puede ser un asistente de spa en mi caso, cierra el tanque para que esté completamente oscuro. Con tu visión oscurecida y tu cuerpo suspendido en el agua, se supone que sientes como si ya no tuvieras tus 2 sentidos principales. Depende a quien le preguntes, esto debería de ser relajante o podría mejorar tu proceso creativo. Te permite alcanzar una conciencia más alta, alucinar o tal vez incluso ganar poderes mágicos. Pero mi experiencia en la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado fría y la sal me picaba la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interior o lo que el spa había prometido. Sinceramente, siempre me pregunté cómo habría sido meterme en una de esas cosas mientras tropezaba con algunos hongos mágicos, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a lo que usé en la universidad. Oh, no. Esta fue hecho por científicos profesionales. Esta cámara parecía un traje de armadura medieval esparcida por una gran masa de metal. Habían miles de tubos y cables conectados al propio cuerpo. La cabeza o el casco de la cámara era colosal y redondo, con una gran tubería de latón que salía de su corona hacia el suelo de azulejos debajo de ella. En las paredes que rodeaban la cámara habían 50 o 60 pantallas de ordenador.
Tal vez unas 20 cajas de servidores y varias iteraciones de equipos médicos que no podía nombrar si lo intentara. Ahora me di cuenta de que las facturas de servicios públicos y los ordenadores por sí solos debieron haber sido mucho más caros que los $50,000, sin mencionar los salarios de las docenas de científicos vestidos de laboratorio que manejaban esas pantallas de ordenador. Una vez más, tal vez esto debería haber levantado una alarma, pero yo lo ignoré porque yo era un hombre que estaba al borde de la falta de vivienda. El hombre que me mostró la máquina me dijo que se llamaba el Dr. Monason. Era un hombre arrugado y calvo, con un afeitado limpio y ojos azules enfocados. Cuando lo vi, estaba vestido siempre con uniformes azules y una bata de laboratorio blanca e impecable. El Dr. Monason fue el principal enlace para mi participación en este proyecto. Explicó el propósito de la máquina, me trajo las exenciones necesarias y respondió a todas y cada una de mis preguntas. Preguntas como: entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente, doctor? Queremos que permanezcas en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días, dijo. Estoy seguro de que en ese momento mi expresión traicionó mi sensación de conmoción. ¿3 días? Eso es mucho. Me refiero a que eso tal vez me mate. Probablemente todavía estarías vivo después de 3 días en puro aislamiento, aunque es muy probable que te vuelvas gravemente enfermo y sufras de una inmensa deshidratación. En cualquier caso, la máquina te mantendrá hidratado, te alimentará y te sostendrá durante el experimento. Así que no hay riesgo de daño corporal. El Dr. Monason continuó explicando cómo funcionaba dicha máquina. En una cámara de privación estándar, el ocupante se ve privado de su sentido de la vista, el aislamiento y en menor medida la audición. Esta privación, este proceso de cerrar el mundo exterior de la mente del ocupante, disminuye la carga sobre tu cerebro. Por lo tanto, la mente del ocupante es libre de vagar más libremente, libre de pensar de manera más creativa, de experimentar un estado de pensamiento más profundo, de meditación, etcétera, etcétera. Pero solo hay un problema con las cámaras de privación sensorial estándar. Aunque el cerebro está liberado de la mayoría de los estímulos externos, los visuales y auditivos, el cerebro seguirá siendo cargado por estímulos internos. Es decir, el cerebro sigue siendo muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro seguirá reaccionando al hambre y la sed del vaso que lo lleva. Todavía procesará tanto la necesidad de ir al baño y todas esas cosas. Estas interrupciones internas siguen y siguen, pero el punto es que no se puede decir que las cámaras de privación sensorial estándar privan realmente al ocupante de sus sentidos. Entonces, ¿esta máquina no es una cámara de privación sensorial estándar, o sí? Incluso una mirada superficial a la máquina dejó claro lo que el médico quería decir. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está forrado con una goma suave que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y los cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimentará e hidratará automáticamente. En cuanto a las desagradables funciones del cuerpo, se manejarán con un catéter y otra serie de tubos. Incluso habrá un respirador automático para tu respiración y regular la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo humano se eliminará por completo mientras estés en esta máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución adormecedora en el torrente sanguíneo que apaga completamente todas las sensaciones. El agente adormecedor es el activo más crítico de nuestro proceso de privación sensorial. Es el más importante. La lista siguió y siguió.
Quedó claro que realmente me habían contado todo. Incluso para mí fui uno de los cientos de solicitantes que formaban parte del experimento. Por primera vez en mi vida fui la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 sencillas razones. Número 1. Yo no tenía antecedentes de enfermedad mental o física que hiciera que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variaciones. Número 2. Mi altura y peso eran muy parecidos a la forma original de la máquina. Aunque las piernas tendrían que alargarse ligeramente, eres con mucho la combinación más cercana a nuestro diseño inicial. Y la razón número 3, y al punto más crítico, no había nada sucediendo fuera de esa cámara que llevara a una terminación temprana del experimento. Yo no tenía pareja, ni trabajo, familiares, ni siquiera una planta de interior que cuidar. Ellos podían respirar con calma sabiendo que yo permanecería pacíficamente dentro de su artilugio durante todo el jodido experimento. Esta razón era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completas de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse temprano, les llevaría 1 mes completo restablecer la máquina y ejecutar el experimento de nuevo. Pero desafortunadamente la razón número 3 también significaba que no había nadie que viniera a buscarme. Nadie que podría buscarme y extrañarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé lo que parecían cientos de exenciones de responsabilidad. Yo escuché la advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que debes de tener un certificado de salud limpio, debes ser consciente de que el proceso de aislamiento puede estar impositiva para usted. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones de audio y visuales, así como la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, incluso los pensamientos suicidas y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Ellos me habían dado varias semanas para prepararme para este experimento. Mi único requisito durante ese tiempo era que no cambiaría sustancialmente mi peso corporal ni de alguna manera desarrollaría un trastorno bipolar. Creo que yo me las arreglé para hacer eso. Yo pasé esas pocas semanas viviendo con normalidad, viendo películas, solicitando trabajo, siendo rechazado por esos empleos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día estaba nervioso a pesar de los esfuerzos del Dr. Monason para prepararme. El proceso se llevará a etapas. Al principio podrás soportar un estado leve de estrés. Anticipamos que poco después entrarás en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Una breve reproducción de audio le indicará unos minutos antes de que termine el experimento. De esta manera saldrás de tu estado de privación sensorial lentamente y podrás aclimatarte sin ningún riesgo de shock. Él reprodujo la grabación de audio. Era un breve clip musical de campanas sonando. Luego, con poca ceremonia o deliberación, me pidieron que me quitara la ropa y me subieron dentro de la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí la goma caliente contra mi piel sin ropa. Incluso con la cámara todavía abierta, estaba confinado por todos los lados por la carcasa metálica de la máquina. Poco a poco, los investigadores comenzaron a adjuntar una muestra de dispositivos médicos a mi cuerpo. Me sentí extrañamente tranquilo a través de cada pinchazo de una vía intravenosa y la incómoda inserción de un tubo. Pero cuando se colocó un respirador en mi cara, empecé a sentir una sensación de malestar, mientras sentía que mi cuerpo estaba restringido y en su lugar un solo pensamiento llenó mi mente. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho?
Los investigadores inmediatamente empujaron el casco del exoesqueleto hacia adentro a cada lado de mi casa, sellándome las orejas. El mundo de pronto se mantuvo en silencio. Una gota de sudor comenzó a gotear por mis costados. Luego escuché una voz aparentemente transmitida desde dentro de mi propia cabeza. Hola, habla el Dr. Monason. Te hablo a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco de tu exoesqueleto. Tus signos vitales indican que estás empezando a entrar en pánico. Eso es de esperar. Pero por favor, haz todo lo posible para relajarte mientras terminamos de prepararte, ¿quieres? Te prometo que el proceso se volverá placentero pronto. De alguna manera, decirme que me relajara me puso más ansioso. Ya podía sentir el agente adormecedor que se estaba canalizando en mi torrente sanguíneo. Estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Intenté presionar contra la máquina, pero descubrí que mis brazos no se movían. Intenté gritar, pero el respirador mantuvo mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer absolutamente nada. Excepto el reloj. Todavía podía ver cómo los investigadores se apresuraban a mi alrededor para comprobar los signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar el cierre. Todavía podía ver un temporizador analógico gigante apareciendo en una pantalla de televisión encima de mí y comenzando a transmitir una hora. 1 minuto hasta que comience la privación. Yo intenté gritar de nuevo. Intenté de nuevo suplicar que me dejaran salir. Me encontré incapaz de sentir alguna parte de mi cuerpo. Me esforcé con los ojos para tratar de llamar la atención de alguien, pero nadie parecía estar mirándome. 30 segundos hasta que comience la privación. Si mis conductos lagrimales hubieran estado funcionando, habría empezado a llorar. Sin nada más que hacer, empecé a rezar para que este fuera solo un mal sueño. Rezar para que estuviera en casa en la cama y no en esta maldita recámara. 5 segundos hasta que comience la privación. Lo último que vi fue la cara del Dr. Monason inclinándose sobre mí. Él estaba saludándome, diciendo algo que no podía entender del todo. Él cerró la cara del exoesqueleto sobre la mía. 0 segundos hasta que comience la privación. Y luego mi mundo se desvaneció. Si hubiera tenido el control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilarme inmediatamente. Nunca había sentido una sensación de oscuridad tan profunda como en ese momento. Era incapaz de ver ni siquiera mi propio cuerpo. Era como si me hubieran extinguido de la existencia. Mis ojos nadaron en todas las direcciones en busca de un solo ápice de luz, pero no encontraron nada. Después de un momento de consideración me di cuenta de que había estado en la máquina durante algún tiempo. No tenía ningún punto de referencia durante esto exactamente cuánto duraba. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para contar el tiempo era contar segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, eso no ha sido factible, el tiempo ha pasado. Me encontré alternando entre obsesionarme con mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Yo comencé a considerar el estado de mi vida, mi desempleo reciente, mi falta de amigos cercanos. Sentí que una ola de depresión me inundaba. Mi vida fue realmente tan sin sentido que podría ser ahogado de la existencia durante 3 días y a nadie le importaría. Creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. Reflexioné sobre la fuente de mi aislamiento. Yo miré hacia atrás a veces que podría haber intentado más en mi trabajo. Las imágenes de amistades que había dejado desmoronarse por introversión y estancamiento pasaron por mi mente. Y luego me encontré con un pensamiento en mi cabeza de que si mi cuerpo no estuviera adormecido hasta el punto de la inmovilidad, me habría echado a reír. Yo me sentía tan solo, tan solitario y sin nadie en el mundo.
Bueno, por supuesto, me sentía solo. Yo lo estaba en ese momento. Incluso podría ser el humano más solitario que había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había sido aislada por completo. Estaba tan solo como alguien podría estar. No, peor que eso. Yo estaba en un estado de conciencia diferente. Dado que mi mente seguía vagando, sentí como si hubiera estado en la cámara durante unas horas en este momento. Aunque había planeado pasar este tiempo creando algún tipo de esfuerzo creativo como una gran novela estadounidense tal vez, encontré mi mente volviendo repetidamente a mi situación actual. Obsesivamente pensé en mi cuerpo y en el contenedor que actualmente lo albergaba. La medicina adormecedora debió haber sido realmente algo. No podía sentir el más mínimo aliento pasando por mis cavidades nasales o el estruendo de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. ¿Yo podría estar muerto? No, por supuesto que no. Eso sería ridículo. Sabía cómo había terminado aquí. Sabía que me había inscrito para participar en un experimento que me pondría en esta situación exacta. Pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo. Sin mi cuerpo o al mundo circundante como punto de referencia, sentí que no tenía ninguna garantía de que todavía existía. Mis pensamientos comenzaron a molerse entre sí. Sí, seguro que no estoy muerto. Esto es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. Oye, pero si no estás muerto, ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu aliento, saliva o cualquier cosa? No lo sé, pero no estoy muerto porque todavía estoy pensando ahora mismo. ¿Qué carajo significa esto? ¿Sabes? Creo que si estoy pensando todo esto, creando conversaciones falsas conmigo mismo, entonces no debería estar muerto, sino con vida. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso, pero me quedé con solo esa proclamación de una fuente desconocida como la única garantía de que estaba vivo, mientras yo estaba pensando que lo seguía así. Luego empecé a imaginarme flotando a través de un vacío en el espacio. La imagen estaba clara frente a mis ojos. Mi cuerpo estaba plano, mis brazos tiesos, mientras pasaba por estrellas y planetas desconocidos. Vi a mi cuerpo tejer asteroides más allá y vi a través de anillos planetarios. Maldita sea, sentía el calor del sol en mi cuerpo y el hielo frío de los planetas congelados en mi piel. Excepto que realmente no sentía estas cosas. Tenía que recordarme esto. Estaba empezando a imaginarme sentimientos que en realidad no estaban ahí. No estaba seguro de cuánto debería tratar de evitar estos sentimientos o simplemente abrazarlos durante el experimento. Supongo que solo había otra pregunta para reflexionar. Llegó un momento en el que me di cuenta de que había estado en privación sensorial durante mucho tiempo. Como no había estado contando, era imposible saber cuánto tiempo había pasado. Parecía que ya habían pasado días. ¿Acaso ya habían pasado días? Ese fue un pensamiento preocupante. En un vacío atemporal, 3 días se extendía como un milenio interminable. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina durante 3 días. Pero, ¿cómo podría saberlo con seguridad? Una vez adentro, no tenía forma de saberlo. Podría quedarme todo el tiempo que ellos quisieran. Tal vez ese fue su plan todo este tiempo. ¿Cómo pudieron salirse con la suya, Carajo, ¿quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Yo dejé de leerlos después del tercero o cuarto. Tal vez estuve de acuerdo con esto. Vaya, sí que estás loco. No sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Oh, así que además de eso, eres un maldito holgazán. Comienza a contar.
Eso fue correcto. Tenía una forma de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina, contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente conté hasta los 60. Eso fue 1 minuto y luego conté otro minuto. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Seguí contando y nunca perdí el enfoque en la tarea que tenía entre manos. Luego llegué a los 1000 minutos. Técnicamente 1000 minutos fueron solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no era el periodo de 3 días que se suponía que debía estar dentro de la máquina, pero esto fue 16 horas y media, además de todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar en el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando para mí mismo de lo que había contado. Así que traté de adivinar cuánto tiempo había estado en la máquina. Parecía que habían pasado más de 3 días. Seguí tratando de decirme a mí mismo que me dejarían salir de esta máquina pronto. Dejé que mi mente se desviara de nuevo. Mi cuerpo volvía a flotar en el espacio. Yo los vi a la deriva cada vez más en un espacio interminable de oscuridad. Los planetas y los soles se encogieron hasta el olvido hasta que estuve realmente profundamente solo. En el abismo negro comenzó a producirse una sensación de frío. Su picadura me extendió las piernas y el torso en la cara. Mi piel se volvió de azul pálido y comenzó a endurecerse en una cáscara cristalina. Mientras mi cuerpo se alejaba más hacia la oscuridad, vi la superficie de mi estómago agrietarse y astillarse. Lentamente, trozos de mi cuerpo comenzaron a romperse y a flotar en la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva ola de dolor caía en cascada por mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrar mi cuerpo congelado y volver a unirlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme. Intenté gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenó mi boca desmoronada y gélida. De una vez, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo dentados y sangrentados. El dolor era indescriptible. Entonces, de nuevo estaba solo en la oscuridad. No había aire ni pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperado por crear. Tuve que seguir diciéndome a mí mismo que esto no era real. Todavía estoy vivo. Mi cuerpo todavía está aquí en algún lugar. Oh, santo cielo, ¿no se sintió tan real eso? Sí, pero eso no fue real. ¿Real o no? ¿Eso te dolió, o no? Sí, esto me dolió bastante. ¿Y no tienes miedo? Ahora que lo pienso, sí. Yo tenía bastante miedo. Oye, espera, ¿acaso lo has oído? Escuché a través de orejas que estaban a 1.000.000 de millas de distancia. Era una voz, no la mía, interrumpiendo en mi cabeza. Su acento era familiar. Hola, habla el Dr. Monason. Me pongo en contacto contigo de nuevo a través de los pequeños altavoces contenidos en tu casco. Me enorgullece anunciar que ha completado con éxito 3 días dentro de la máquina. Yo sentí que mi alarma se fundía rápidamente en alivio. Intenté sonreír con poca disponibilidad. En este momento, nos gustaría ponerte al día sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que obtenemos de tus escaneos cerebrales están demostrando ser increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son bastante numerosas. Nos hemos puesto en contacto con nuestra junta de revisión institucional y hemos obtenido información de permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto, por supuesto, está de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que usted ha firmado anteriormente. La máquina debería ser capaz de mantenerte vivo durante unas semanas más hasta que tu cuerpo no pueda soportarlo más. No te preocupes, sin embargo, se te acreditarán $50 más en tu cuenta. Gracias por tu contribución y tu sacrificio salvará muchas vidas.
Yo intenté gritar. Traté de agitar mis brazos en protesta y retroceder contra las palabras del médico, pero mis gritos estaban en silencio y mis brazos ya no eran parte de mí. Sentí que un profundo agujero de miedo crecía dentro de mí, sin embargo, nunca volvería a sentir nada de verdad. Yo falleceré en esta cámara. Tomaría días y esos días se sentirían como meses, y esos meses serían una tortura. Ahora me vi de nuevo flotando en una oscuridad inconmensurable. No habían estrellas ni tampoco planetas, solo estaba mi cuerpo, solo yo. Podría decirse que estaba vivo, pero estaba tan inútil inevitablemente como si estuviera sin vida. Yo dejé de contar los segundos y me dejé flotar en el vacío. Mi mente deambuló de nuevo y esta vez durante mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca podría liderar. Hice una lista de deseos imaginaria y sentí remordimiento por las cosas que aún no había logrado. Sostuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes, y a veces no lo pensaba en absoluto. A veces desaparecía por completo de la existencia misma. Pero luego lo sentí. Sentí algo. Al principio no sabía qué era. Había pasado tanto tiempo desde que sentía algo que no podía decir si lo estaba imaginando o no. Pero ahí estaba. Era mi dedo gordo del pie. Mi jodido y maldito dedo gordo del pie derecho. De alguna manera todavía tenía una sensación. No había mucho que sentir, se sentía como cuando te sientas en tu mano y esto casi se vuelve imperceptible. Pero no era del todo, era más bien como si estuviera entumecido, como si lo estuvieran masajeando con un conjunto de alfileres y agujas. Yo movía el dedo del pie lo poco que pude para tratar de entender cómo había vuelto a esta sensación. Luego lo sentí, era una pequeña ampolla. La más mínima gota de dolor contra mi dedo gordo en el pie por algo afilado. Una aguja intravenosa. Debió haberse desalojado de alguna manera. Tal vez uno de esos tontos que llevan abrigos de laboratorio se tropezó con él o algo así. Todo lo que sabía era que podía sentir de nuevo. De repente sentí que había nacido de nuevo, como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esa aguja debió haber sido una de las agujas que se suponía que debía entregar la sustancia química anestésica en todo mi cuerpo. De alguna manera se desmanteló y ahora solo tenía un pequeño sentimiento en el dedo del pie. Desafortunadamente, mi dedo gordo del pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape, pero aún así sentí una felicidad inconmensurable, porque yo tenía un arma secreta de mi lado. Hubo un tiempo. Hay un proverbio viejo que dice: si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. Del mismo modo, con un dedo gordo del pie parcialmente entumecido y un tiempo infinito para pensar, podrían crear mi gran escape. Mi dedo gordo del pie estaba demasiado débil para abrir el exoesqueleto. A pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cable para sacarlos. Todo lo que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya había sido sacada. Y con esa aguja intravenosa eclosioné mi plan. Me rasqué el dedo del pie. Sí, picó, pero sabía que haría el truco. Sabía que había forzado las manos de esos tontos científicos. Mis esfuerzos me habían hecho un corte en la piel del dedo del pie, y ahora sabía que iba a estar bien. Ellos solo tenían dos opciones: dejarme sangrar, en cuyo caso al menos estaría libre de este infierno, o me dejarían salir de la cámara al menos en tiempo suficiente para volver a colocar la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible. Sentí que iba a estar libre al menos por un momento. Solo les llevó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Hola, habla el Dr. Monason de nuevo.
Nos estamos comunicando a través del pequeño altavoz en el casco que llevas. Parece que has logrado lesionarte dentro del exoesqueleto. Después de una discusión hemos optado por pausar el experimento y corregir el error. A la vanguardia, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos me cegó. Cuando la máquina se abría, me bañé en los sonidos de sus gemidos electrónicos y en la conversación de los hombres que me rodeaban. Sentía el tirón rápido cuando me quitaron las agujas y el tubo se sintió mejor que cualquier toque que hubiera experimentado. Ellos me dejaron salir y yo por fin estaba libre. Mi cuerpo estuvo entumecido durante horas. El medicamento me impidió hacer algún tipo de movimiento. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron en el exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaban el dedo gordo del pie. Intenté escuchar todo lo que decían, pero no pude concentrarme. Las brillantes luces sobre mí me quemaron los ojos que se habían acostumbrado a la oscuridad perfecta. A medida que las sustancias salían lentamente de mi cuerpo, se desarrolló un dolor sordo en mis articulaciones. Después de un tiempo, el equipo de laboratorio sacó mi cuerpo del exoesqueleto. Yo sentí unas manos sobre mi cabeza. Ellos me subieron a una silla de ruedas. Todavía incapaz de moverme, escuché las ruedas de metal mientras empujaban esa silla cada vez más profundamente en su laboratorio. Explícanos de nuevo cuando estabas flotando a través del espacio. ¿Cómo fue vivir esa sensación? Por favor, déjame ir. No puedo y lo sabes. Los datos que estábamos recibiendo de ti son demasiado importantes. Estamos tratando de curar el cáncer, hijo. Hay vidas en juego de este planeta. Y además de eso, no podemos arriesgarnos a que vayas a la policía. Ellos volverán a la máquina y destruirán todo el proceso que hemos estado teniendo. Esta conversación había estado sucediendo durante aproximadamente una hora en la pequeña sala de interrogatorios establecida en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo. Aunque había recuperado la sensación suficiente para hablar, todavía me resultaba bastante difícil el movimiento. Estaba claro tan pronto que sobreviví, pero las batas de laboratorio me volverían a poner dentro de la máquina hasta que mi muerte sea corporal. Los datos que los científicos habían obtenido hasta ahora eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en mantenerme en contra de mi voluntad. Esto para por fin acabar con el cáncer. Mientras me sentaba en esa pequeña habitación de metal, estaba atado a una silla plegable fría. Estaba vestido solo con una bata delgada. Yo consideré mi destino. Por $50,000 había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora fue que podía retrasar el regreso a la máquina mientras me resistiera al Dr. Monason. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. De repente pude ver cómo mi pelo se estaba cayendo de mi cabeza. Luego miré fijamente el dedo gordo del pie ahora envuelto en un vendaje. De alguna manera no me había dado cuenta de que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir vivo del edificio. No después de que decidieran encarcelarme hasta que muriera. ¿Y qué va a pasar si yo no respondo a todas sus preguntas?, dije. Los datos que tenemos, la intención de recibir esas preguntas son críticas y podrían salvar a muchas vidas. Pero si no podemos hacerlo ilícito, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no respondes, te devolveremos a la máquina ahora. Así que no importaba, yo estaba condenado. También podría retrasarme todo el tiempo que pudiera. Ok, bien, pregúntame lo que quieras. Vamos. Yo respondía cientos y cientos de preguntas, la mayoría de ellos varias veces. La encuesta tardó varios días. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora colocada en la habitación conmigo.
Estoy seguro de que alguien revisaría mis respuestas más tarde, pero por ahora, la conversación parecía ser principalmente por el bien de la humanidad. Sin embargo, en algún momento me di cuenta de algo. Las sustancias habían abandonado completamente mi cuerpo. En teoría podría volver a moverme. Por ahora estaba atado a una silla, pero no podían mantenerme atado si querían que volviera a la máquina, ¿verdad? Y a partir de ese pensamiento se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos segundos. Sabía que no podía correr de inmediato o me atraparían. Tendría que convencerlos de que me resigné a mi destino. Cuando el interrogatorio concluyó, me encontré siendo arrastrado de vuelta a la cámara que contenía el exoesqueleto. Tal vez suponiendo que huiría de otra manera, los científicos me mantuvieron atado durante el tránsito. Pero los lazos se me quitaron cuando llegó el momento de meterme en la máquina. Me quitaron la bata delgada y me levantaron dentro de la máquina. Dejé que mi cuerpo se quedara cojeando como ellos, fingiendo el mismo entumecimiento que hasta hace poco había restringido mi movimiento. Mientras me acostaba lentamente en el interior de goma del exoesqueleto, el Dr. Monason me habló a través de un altavoz en el techo. Oye, chico, siento que tengamos que separarnos de nuevo. Tus respuestas serán invaluables para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos, pero la investigación que estamos obteniendo para esta y otras enfermedades es invaluable. Algún día salvarás vidas. Estás simplemente haciendo un servicio valioso al mundo. Cuando terminó su discurso, sus colegas se acercaron de nuevo para llenar mi cuerpo con agujas y tubos. Estaba ansioso por escapar, pero me mantuve firme. Tendrían que creer que no podía moverme. Sentí pinchazos en mi brazo derecho. Ya me estaban cargando con el agente anestésico. Mi tiempo iba a ser corto. Cuando algunas de las capas del laboratorio se acercaban a mí en mi lado izquierdo para insertar otra vía intravenosa, me lancé hacia arriba, así que estaba de pie dentro de la máquina. Sorprendidos por mi repentino movimiento, los científicos de mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en mi brazo derecho, mientras las intravenosas y los tubos se mantenían apretados contra la tensión en movimiento repentino. Inmediatamente la habitación explotó en pánico. Los hombres se apresuraron hacia mí desde todos los lados. Sentí que mi cuerpo se movía como si fuera por su propia voluntad. Mi brazo izquierdo se acercó a mi derecha y arrancó una serie de cuerdas y agujas de mi cuerpo. Se roció un poco de sangre en la máquina, pero mi brazo derecho cayó suelto a mi costado. Yo me impulsé fuera de la máquina y comencé a caminar en el suelo sin ropa como el día en que nací. El agente adormecedor me había desactivado el brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien. Yo corría hacia la puerta por la que había entrado en el laboratorio, lo que ahora parecía un milenio. No me atrevía a volver para ver si me estaban persiguiendo o no. Todo lo que podía hacer era correr y correr. Mientras empujaba la puerta, vi un largo pasillo que conducía a un conjunto de escaleras alternas. Escaleras que había subido y bajado varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre había asumido que subiría un día por última vez. Empujé mi cuerpo tan fuerte como pude. Corrí con el brazo derecho colgando, cogiendo mi lado hasta llegar a las escaleras. Detrás de mí escuché los gritos enfadados de los hombres y el golpe de sus pasos que se mantenían constantes. Sabía que si me atrapaban se acababa el juego. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer vuelo. Mientras me giraba para subir al siguiente vuelo, vi que solo 2 hombres habían seguido el ritmo conmigo. De repente me llené de esperanza. Tal vez podría superarlos a todos. Luego iría a la policía y tendría una oportunidad de poner toda esta operación bajo el microscopio. Tan pronto como llegué a la cima de ese segundo tramo de escaleras y a través de las puertas de salida estaría bien. Pero mis esperanzas se desvanecieron tan pronto como llegué a la cima de las escaleras.
Al menos 15 hombres estaban custodiando la salida del edificio. Claramente, mi escape había sido una contingencia para lo que se había preparado la instalación. Cuando los hombres se acercaron detrás de mí y frente a mí, sabía que solo había una forma de huir. Las escaleras alternas continuaban más allá del primer piso, todo el camino hasta el techo. Yo seguí corriendo escalera tras escalera. Mi cuerpo estaba adolorido protestando por cada paso. Mi brazo muerto golpeaba las barandillas de las escaleras y las paredes mientras subía por esas escaleras. Los sonidos de los hombres enojados me llenaban los oídos mientras yo daba un paso y luego otro. Pronto estaba en la última escalera, una escalera colgada del techo que conducía a una escotilla en el techo del edificio. Eso fue todo. Iba a volver a ver al mundo exterior. No sabía dónde iba a ir una vez que llegara ahí, pero sabía que estaría libre. Salté a la escalera y me levanté unos 6 pies en el aire. Cuando llegué a la cima, simplemente empujé la escotilla. Era pesada y apenas se movía. Me esforcé contra la escotilla por un momento, luego sentí un agarre apretado en mi tobillo. Uno de los hombres había puesto al día alcanzándome. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a sacarme de la escalera. Me giré un poco y vi que era el Dr. Monason. Sus ojos estaban rojos y tan grandes como platillos. Era como mirar a los ojos del propio diablo. Reaccioné puramente por instinto. Mi agarre en la escalera se apretó y balanceé mi pie libre en la cara del médico, mientras mi talón chocaba con su mandíbula enviando dientes y sangre volando en todas las direcciones. No pude evitar sonreír ante tal sensación. Me dolió como si no me lo creyeras, pero sintió muy bien sentir algo. El Dr. Monason simplemente relajó su agarre. Yo empujé hacia arriba de nuevo y la escotilla cedió. Me subí hacia arriba en el techo plano del edificio. Una fina capa de grava cubría la azotea. Las piedras afiladas me pincharon los pies descalzos, pero seguí moviéndome. Corrí hasta el borde del techo y miré hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenó mi vista. Sentí la fría brisa contra mi piel sin ropa. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron mientras subía al borde del techo. Debió haber sido todo un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Sí, un hombre sin ropa de pie en el borde de un edificio mirando al horizonte como si nunca hubiera visto uno antes. Por favor, baja desde ahí, no tienes que volver a la máquina, solo necesitamos que bajes. Era el Dr. Monason de nuevo. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban unos dientes. Me aparté del horizonte para observarlo. Estaba rodeado por todos lados por otros hombres con abrigos de laboratorio. Sabía en ese momento que no me quedaban opciones reales. ¿Podría creerle al Dr. Monason que no me volvería a poner en la máquina? No, joder, probablemente no. Pero no tenía la oportunidad de escapar en ese momento. Había demasiados riesgos para que yo escapara. Justo cuando uno de los investigadores se acercó para agarrarme, di un paso hacia atrás. Mientras mi cuerpo caía hacia la tierra de abajo, me encontré riendo. Era como cuando yo estaba en la máquina. Mi cuerpo flotaba una vez más. El aire frío adormeció mi cuerpo y una vez más no podía sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, escuché el sonido de las campanas de la iglesia sonando. ¡Aleluya! Yo pensé que debía estar de camino al cielo, pero no, yo no llegué al cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. No podía sentir nada, no podía ver nada. Simplemente estaba pensando sobre mis acciones anteriores. ¿Es así como se siente la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Hola, este es el Dr. Monason. Hablo contigo una vez más a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco que llevas.
Has completado con éxito tus 3 días dentro del exoesqueleto. Si todavía no me hubieran llenado de sustancias adormecedoras, habría llorado. Actualmente estamos en el proceso de abrir la máquina. En este momento realizaremos una evaluación física para ti. Estoy seguro de que estás ansioso por irte, hijo. Puedo asegurarte que actuaremos lo más rápido posible para que eso suceda. Muchas gracias por tu cooperación en este proyecto. Ha sido invaluable. 3 días. Yo había estado en esa máquina exactamente 3 días. No hice clic en ese momento hasta que me sacaron de la máquina. No había vendaje en mi dedo gordo del pie ni aguja cerca de mi pie en la que pudiera haberme cortado. La instalación no fue más que complaciente en las horas posteriores a la finalización del experimento. Me proporcionaron un lugar cómodo para descansar mientras el resto de los medicamentos salían de mi sistema. Aunque hicieron preguntas sobre mi experiencia, no fueron hostiles cuando me negué a hablar. Los investigadores estuvieron encantados de responder a mis preguntas sobre la experiencia. Me alegra saber que todo esto estuviera en mi cabeza. En los siguientes días al experimento, el Dr. Monason se aseguró de que me proporcionaran cualquier recurso de salud mental que solicitara. Incluso me puso en contacto con un terapeuta que he estado viendo durante varias semanas. El terapeuta me ha recetado un antidepresivo que tomo 2 veces al día. He vuelto a mi vida normal. Mi alquiler está pagado y estoy viendo a alguien nueva. Conseguí un nuevo trabajo en otra editorial de libros y mi vida se ha compuesto. Es como si todas mis fantasías se hubieran hecho realidad. Pero no importa cuánto tiempo hable con el terapeuta y no importa cuántas pastillas tome, yo no puedo sacarme la máquina de mi cabeza. No puedo dejar de pensar en cómo esos 3 días parecían extenderse indefinitivamente. Oye, pero ya estás fuera de la máquina. Tus 3 días han pasado, ¿no? Sí, lo sé, pero... ¿Pero qué? Yo estuve fuera de la máquina una vez antes. Sí, pero eso no fue real. Pero pareció demasiado real. ¿Acaso esto se siente real? Yo, la verdad, ya no lo sé. ¿Podría sentir 3 días, incluso más? ¿Podría imaginar un terapeuta, un trabajo o una vida mejor? No lo sé. A veces cierro los ojos y tengo demasiado miedo de abrirlos, porque me preocupa que cuando lo haga solo vea oscuridad. Tengo miedo de encontrarme todavía flotando inmóvil entre esas estrellas imaginarias. Todo para poder curar enfermedades incurables. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.